Hola, saludos cordiales, estimados estudiantes. Bienvenidos a una clase más de TICS 2. Esta clase pues va a dar inicio a la segunda unidad, como corresponde en el programa de estudio de asignaturas. La segunda unidad está enfocada hacia lo que es el recurso didáctico tecnológico. Como bien sabemos, existen diferentes herramientas que podrían colaborar para la elaboración de los materiales didácticos. Y justamente esta clase tiene la finalidad de conocer cuáles son esas herramientas, de tal manera que como educadores puedan ustedes planificar y aplicar diversas actividades cuyo propósito es el aprendizaje específico a través del uso de la tecnología. Bueno, en primer lugar, vamos a un poco a recordar que en la unidad anterior hablamos sobre las redes colaborativas. Eh, ¿Qué quiere decir? Pues que había formas distintas o a través de redes poder estimular el aprendizaje y también poder integrar nuevo conocimiento. Sin embargo, ya esto va más enfocado hacia lo que es el material didáctico. Como bien sabemos, en el apoyo en el aprendizaje, tanto en la primera infancia como en la educación básica, el material educativo es de vital importancia al docente para poder estimular y para poder realizar las diferentes actividades. Entonces, estas herramientas que traemos a continuación, algunas ya las hemos nombrado, otras todavía no, son sistemas que permiten al docente pues poder exponer contenido, es decir, de alguna manera proporcionarle material al estudiante en cualquier lugar del mundo. De alguna manera también es posible que este material pueda ser compartido a diferentes personas de lugares cercanos o de lugares lejanos. Como bien sabemos, la modalidad virtual muchas veces ha obligado pues a la utilización de estas herramientas. En cuanto a lo que persigue estas herramientas, pues justamente es que de alguna manera cualquier persona tenga la oportunidad de poder aportar desde su propia perspectiva, utilizar el conocimiento y así tener una información que está disponible en tiempo real y que puede tenerla también de manera asincrónica. Es decir, que no necesita estar conectado para poder acceder cuando él lo necesite, cuando ella lo necesite. De tal manera que muchas veces estas herramientas proporcionan una interacción, un intercambio de conocimientos y además poder trabajar de forma colaborativa de tal manera que una persona a la que se le denomina moderador permite el ideal o el objetivo alcanzado. Aquí en esta presentación vemos como ejemplo ciertas herramientas, algunas pues pueden ustedes conocer, otras quizás no, entre ellas está Skype. Skype, Skype es una herramienta que a días de hoy todavía se la sigue utilizando. Podríamos decir que antes de la pandemia, Skype era la forma o la herramienta para poder hacer videoconferencias con personas que estaban en otro lado del mundo. Generalmente Skype se utilizaba en trabajos remotos, pero en la actualidad, con la aparición de la herramienta Zoom y de algunas otras herramientas como Meet, pues quizás algunas personas desconozcan su uso, pero es una herramienta bastante interactiva y que de alguna manera permite la comunicación. No sé si ustedes alguna vez hayan escuchado hablar de Messenger, que pertenecía o pertenece en este caso a lo que es Microsoft. En su momento dado, lo que se hizo fue fusionar esta herramienta con Skype. También tenemos la herramienta Facebook que ya hemos hablado, la hemos mencionado como herramienta, como red social de aprendizaje, pero también la podemos mencionar como una herramienta de colaboración para elaborar material didáctico, ya que la versatilidad que tiene esta herramienta, el poder integrar grupos o poder, como en algún momento les dije, vincular o linkear, también se le denomina, ciertos elementos, hace que sea una herramienta muy factible para poder de alguna manera compartir el material didáctico con otras personas. Y también tenemos la herramienta Dropbox, que es muy parecida a lo que nosotros conocemos como Google Drive. En su versión gratuita también permite cierto número máximo de alojamiento, es un almacenamiento en la nube, y también ciertas herramientas que provee el servicio de Google, ¿no?
Bien, entonces, ¿qué tipo de material didáctico se pueden crear? Como en algún momento yo les mencionaba, se puede crear alguna ruleta para poder trabajar o para poder integrar ciertas actividades en el aula. Esas ruletas, por ejemplo, se pueden hacer tanto en Microsoft Office como también se las puede crear en ciertas aplicaciones como es EducaPlay, que ya vienen plantillas creadas. De alguna manera, pues hay otras herramientas como es Genially o como es Canva, que también tiene plantillas en las cuales la persona pues, puede ir trabajando de alguna manera el material para poder trabajar con los niños. Si nosotros mencionamos estas herramientas, existen herramientas libres o también podríamos decir herramientas en las que no pagamos por un uso de su licencia y también las herramientas de pago. Si mencionamos en las herramientas libres, podemos hablar del uso del Office, pero en su versión libre, conocido como LibreOffice. Hay algunas herramientas como Photobubble, Audacity, que permite crear audios, como por ejemplo, si yo quiero hacer un cuento en la cual voy a integrar mi voz, Audacity es una herramienta gratuita que permite grabar y mejorar la voz. A diferencia de, por ejemplo, grabar la voz con un celular, Audacity permite mejorar el sonido, ¿ya? Hay ciertas herramientas como Edpuzzle que lo que hace es integrar videos de YouTube y en la cual yo puedo crear ciertas preguntas para poder trabajar con los estudiantes y esto me permite de alguna manera ampliar el campo, porque YouTube, como ustedes saben, no solamente sirve para entretener, sino que van a encontrar diferentes tipos de videos con contenido académico. Bueno, y si hablamos de licencias de pago, tenemos herramientas como Office, que puede ser Word, yo puedo hacer algún material didáctico con Microsoft Word, con PowerPoint, y también existe una herramienta muy versátil que es Prezi. Si bien cierto, es de pago, también esa herramienta permite crearse una cuenta gratuita, ¿no? Ahí hay otras herramientas como Bing, Funky, Screencast, que permite lo que es la grabación de pantalla, Camtasia, que también es una herramienta muy buena para poder editar videos, y Powtown, que es una herramienta que permite muy parecida como Genially, pero lo que va más enfocado al tema de elaboración de videos. Para continuar con lo que son las herramientas, con los material didáctico, por ejemplo, si yo tengo que crear algún tipo de material como es una infografía, existen diferentes herramientas que permiten trabajar ciertos temas, como por ejemplo temas de alimentación con los padres de familia, el tema del uso de lo que es el cuidado eh, de la salud. También se puede trabajar con los niños con diferentes temas que son de interés, como por ejemplo, cómo, cómo es cómo es los hábitos que ellos deben de tener con respecto a su salud, ¿ya? Entonces son algunos temas que de alguna manera, a través de una forma muy visual, porque recordemos que la infografía es más visual que contenido, se puede trabajar ciertos temas con el aprendizaje de los niños y también con los padres de familia. Como fuentes de consulta, podemos mencionar que existen diferentes tipos de bases de datos en los cuales se puede de alguna manera acceder a buscar información. En la clase pasada hablamos de las redes sociales y si bien es cierto, las redes sociales también proporcionan información de consulta, pero en cada uno de nosotros es verificar si estas fuentes son o no son confiables. Pero el Internet proporciona más allá de lo que es las redes sociales, también lo que le llamamos buscadores especializados en los cuales podemos mencionar a Google Académico, Dialnet, Cielo, que de alguna manera proporcionan información más veraz, ¿no? También de alguna manera las conferencias, los seminarios, también son una fuente confiable de información o fuente de consulta
para poder proporcionar la información adecuada, ¿no? Existen algunos otros medios, como es los blogs, también eh, los medios masivos, ¿ya? Los recursos que genera, por ejemplo, una institución educativa, esos también se consideran como fuentes de consulta. Las fuentes de consulta se clasifican. Se clasifican de acuerdo a tres tipos o según el tipo de uso que se le dé. En primer lugar, tenemos según la originalidad del tipo de fuente de consulta, en las cuales esta clasificación también se subdivide en otra clasificación como son las fuentes primarias. ¿Por qué se denomina fuentes primarias? Porque es el orden primario o el acceso inmediato que se tiene con respecto a la información. Entre estos se pueden incluir lo que son los diarios, es decir, los periódicos, ¿no? Las al lector, son espacios que vienen denominados en ciertas revistas o en ciertos periódicos, sobre todo los artículos de investigación, porque son artículos que requieren de un proceso exhaustivo, ¿no? Y luego vienen las fuentes secundarias. Se le denomina secundarias porque ya es una información reutilizada, como es historias, tesis, monografías, biografías. Si hablamos de la fuente de consulta según la utilización de la investigación, se clasifican en artículos de investigación. También podemos mencionar a los artículos en línea o las publicaciones en línea y también los que vienen en forma impresa. Adicionalmente, aquí también se mencionan los artículos de periódicos, las editoriales, los libros que están publicados en línea o también los libros publicados en forma impresa. Y por último, también aquí mencionamos los sitios web, donde se incluye cualquier tipo de sitio web. Luego, la tercera clasificación es según la naturaleza física, que puede ser documentales, quiere decir que son escritos o cualquier material que haya sido grabado, ya sea un video o ya sea una grabación. Y los no documentales son aquellos que se realizan a través de una jornada. Por ejemplo, en este caso podemos mencionar los seminarios y las conferencias. Y para terminar acerca de las fuentes de consulta, existe algo que se llama operadores de búsqueda, ¿no? Los operadores de búsqueda, que de alguna manera pueden ser utilizados en cualquier motor de búsqueda, son diferentes simbologías que de alguna manera permite la simplificación de la información. Aunque en la pantalla no se los nombre, existen tres operadores que se le denomina operadores booleanos, que por sus siglas en inglés, AND, AND, OR y ARD not, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si yo voy a buscar todo lo que contiene a la educación, pero solamente quiero que me simplifique lo que es la educación infantil, cuando yo pongo la palabra educación, le pongo educación and infantil. ¿Ya? Entonces, todas las búsquedas que va a hacer se va a simplificar en lo que es la educación infantil. Pero si yo quiero que me busque la educación superior o me busque la educación en bachillerato, podría utilizar el operador OR, educación superior, OR, educación bachillerato. Aquí hay algunos otros trucos, como por ejemplo es el uso de las comillas en una búsqueda, que podría ser las TICs en la educación, supongamos, ¿no? Si ustedes ponen las palabras entre comillas, lo que hace es que en las bases de datos solo busque las palabras o el grupo de palabras exactas y me reduzca la cantidad de información. ¿Por qué es importante esto? Porque de alguna manera cuando realizamos una búsqueda, existe tanta información, a lo que le llamamos masificación de la información, que podemos confundirnos con tanta información que hemos encontrado. Algunos autores al Internet incluso lo señalan como un vertedero o un lugar donde se tira la basura. Entonces, por eso es que debemos ser bastante minuciosos al momento de buscar. Si yo también quiero utilizar el guión, por ejemplo, para excluir una palabra, por ejemplo, quiero buscar vía y excluir la parte láctea. Por ejemplo, que no me busque vía láctea, le pongo vía guión láctea.
Hay este símbolo que, bueno, se le puede creer que se denomina como tilde, pero es un símbolo un poco curvo. Podría buscar sinónimos. Por ejemplo, si yo quiero buscar aniversario y que me busque la palabra regalo como sinónimo, utilizaría ese, ese elemento, ¿no? Si yo quiero buscar todo lo que contenga sitios web, yo podría buscar, por ejemplo, educación y añadir la palabra site, que significa site o sitio. También puedo buscar ciertas palabras y que solo me arroje enlaces. Por ejemplo, buscar la palabra clases de educación y añadir la palabra link. Me van a salir solo páginas que contienen enlaces. Los dos puntos consecutivos se utilizan para expresar un rango o una medida. Bueno, esto es un poquito ya más específico. Por ejemplo, yo quisiera buscar los resultados de quienes ganaron el premio Nobel. Por ejemplo, podría poner premios Nobel desde el año 2010 hasta el año 2020, ¿no? Para eso se utilizan los dos puntitos. La palabra relate significa para buscar páginas similares. Y por último, define busca la definición de un término, como por ejemplo en el ejemplo que está aquí, define gamificación. Entonces aquí les voy a dejar ciertos enlaces de cómo crear una infografía en Word. Sin embargo, bueno, ya con Canva eh, ya existe la forma de tener una plantilla, pero nunca es malo aprender cosas nuevas, ¿no? Y también cómo utilizar atajos de consulta, un video que está bastante relacionado con el tema de de la explicación anterior. Esto es todo en cuanto a este tema correspondiente a la unidad número 2. Espero que pongan una especial atención. Muchas gracias por haber escuchado esta clase.